Hola, qué gusto saludarte. Te habla Yashira Brito y este es el episodio número 118 del podcast de Psiconatural, donde siempre te hablo sobre temas de salud mental y crecimiento personal. Y hoy es lunes y como todos los lunes le traigo un tema y este es sobre la ansiedad. ¿Y qué sobre la ansiedad? ¿Por qué tenemos que pensar que lo que nos está pasando es diferente a lo que pueden estar pasando otras personas? ¿Por qué tenemos que creer que lo tuyo, lo que estás pasando, es más difícil de sanar? ¿O por qué tienes que pensar que la ansiedad que tú tienes es diferente, o es una enfermedad, o es algo malo, o es un castigo, y seguimos por ahí? Si sigo diciendo todas las cosas que las personas piensan y creen sobre lo que es la ansiedad, te puede causar más ansiedad. Y cuando hablamos de los trastornos de ansiedad, y siempre se los he dicho, esto es algo que es más común de lo que tú y yo pensamos. Y cuando sufrimos de ansiedad, sabemos que es incómodo, pero que ya existe muchos tratamientos y que no somos los únicos, porque pensamos que le da un sector en particular o a algunas personas en específico, y no necesariamente. Ya cuando abrimos los periódicos o leemos en las redes sociales, hay políticos, deportistas, actores, ya a casi la mayoría de las personas en algún momento de su vida la ansiedad le ha tocado a la puerta. No hay unas características en particular, que sí, que quizás hay una predisposición por el tipo de trabajo que la persona realiza, la personalidad. Somos personas muy detallistas, somos personas con unas particularidades un poco exigentes, ¿verdad? Lo que es el control, el perfeccionismo, que tenemos que ir modificándolos en el proceso. Por eso es cuando hablamos que tenemos que hacer cambios en nuestra vida y transformar nuestra ansiedad en libertad. Ese proceso de libertad requiere unos cambios, pero ese es el problema, que dentro de lo que es salir del pensamiento de que lo tuyo es más difícil de sanar, el tú pensar, el que tienes que realizar cambios, esta creencia, te cuesta trabajo, porque tenemos que dejar atrás quizás lo que siempre hemos tenido como costumbre realizar. Y como en otros episodios anteriores que les he traído, el cambio da miedo. Así que dentro del proceso de trabajar con la ansiedad, el cambiar a la gente le causa incomodidad, le causa malestar, porque la gente dice, es que yo no puedo dejar de ser quien soy. Pero es que ese es el asunto. El ser como eres actualmente es lo que te está causando la ansiedad. Y si estás sufriendo de ansiedad, pues muchas veces comenzamos a buscar información, y esta información muchas veces te causa más ansiedad y piensas que es una enfermedad, porque en las redes sociales, en el internet, en todos lados, constantemente te están hablando de las enfermedades de salud mental, cuando en realidad son trastornos de salud mental, que unos son más severos que otros, pero eso depende de unos criterios y de unos factores para poder emitir ese diagnóstico. Pero una enfermedad, lo que es la ansiedad, está catalogada como un trastorno psicosomático. Y es un trastorno psicosomático y es más común hoy en día de lo que tú puedes pensar. Pero sabemos que cuando se sufre de ansiedad nos vamos a aislar, nos sentimos marginados y nos sentimos incomprendidos. Nos sentimos como si fuéramos alguien extraño en el mundo, pero ya un porciento bien alto, como le dije anteriormente, hasta artistas, políticos, todo el mundo ya está sufriendo en algún momento de ansiedad patológica. En algún momento de su vida alguien ha sufrido de ansiedad patológica, aunque no te lo haya comentado. Porque he escuchado de personas que me han comentado, he estado en mi lugar de trabajo y en Puerto Rico,
Muchas personas llegan a mi oficina con trastornos de ansiedad y yo sé que es incómodo y hay personas que reniegan y maldicen y hay personas lamentablemente también con ideaciones suicidas porque no toleran lo que están experimentando y la medicación no les hace efecto, no encuentran la manera de salir de esto. Así que a lo mejor el que yo te diga que esto es más normal de lo que tú puedas pensar y que tengas optimismo y que te tranquilices pensando en que en realidad esto no es algo que solamente te está pasando a ti y que es difícil de sanar. Así que cuando sufrimos de ansiedad y nos sentimos de esta manera aislada, nos sentimos como algo raro, el temor al sentirnos rechazados, el miedo al qué dirán y, y que nadie, ¿verdad? Lo que es los familiares, amigos o conocidos, muchas veces nosotros no queremos que nadie sepa que sufrimos de ansiedad. Esto lo que ocasiona es que estemos en el ciclo del victimismo y pensemos que tenemos una enfermedad contagiosa. Que tú sientas y creas que esto que te está pasando es una enfermedad contagiosa, como decir que tienes una gripe o tienes una influenza, y no es así, esto no es contagioso. Por ende, el pensamiento de creer que lo tuyo es más difícil de sanar, ¿por qué yo tengo que pensar eso? Y el constante pensamiento y el continuar repitiéndote que ¿por qué esto me está pasando a mí? Es que yo soy ansiosa, es que esta ansiedad no me deja hacer nada, es que yo vivo todos los días con ansiedad. Estás haciendo que este sí es parte de ti, pero lo estás viendo de una manera negativa, porque sí, la ansiedad es parte de ti, la ansiedad va contigo, pero cuando la vemos desde una manera diferente de aceptación, de que sí es parte de mí, pero es normal y yo la activo en el momento en que sea necesario. Pero esta ansiedad que estoy experimentando es más fuerte que quizás las de otras personas, pero eso no significa que lo mío sea más difícil de sobrellevar. No es lo mismo decir soy ansioso a decir que en ocasiones experimento una ansiedad un poco más fuerte porque la activo en momentos innecesarios, porque mis pensamientos muchas veces están en el futuro o porque tengo que trabajar con mi perfeccionismo, tengo que trabajar con el control y es un tipo de pensamiento de la ansiedad que no es verdad el pensar que no soy capaz de poder ¿qué? Sobrellevar esto que estoy sintiendo. No te debes identificar con la ansiedad negativa, sino verla como tu aliada. Y debes comenzar a darte cuenta de que no naciste siendo ansioso y que más bien lo has aprendido en el camino por muchas razones, por muchas experiencias, por muchas situaciones que te han hecho estar más hipervigilante y más pendiente, más alerta y en este mundo de control y de rapidez sobre el tiempo. Y la ansiedad no es una enfermedad, porque en tu caso, no importa la edad, no importa a lo que te dediques, la ansiedad es un trastorno emocional que tiene un inicio, que va a tener un transcurso, pero va a tener también un final, como todo, porque todo comienza con unos síntomas que se pueden ir trabajando y va a tener una culminación siempre y cuando tú tengas lo que es unos hábitos saludables y tengas disposición para el cambio. Porque entre un 20 y un 30% de las consultas en los médicos de cabecera
refieren que han tenido en algún momento algún trastorno de ansiedad o alguna depresión, porque es un fenómeno natural ante situaciones, hablamos nuevamente de lo que es el estrés. Y hoy día, ¿quién no ha sentido estrés? Así que cuando hablamos sobre el estrés, todo el mundo puede sentir entonces ansiedad de manera puntual ante una tensión elevada, porque la ansiedad es un problema que afecta a un amplio porcentaje de la población y las circunstancias en que se producen pueden ser variadas, pero el estrés elevado tiene que ver mucho con esa aparición esporádica de la ansiedad y esta dificultad de muchas personas para afrontar la vida y en un determinado circunstancia o situación. Porque todo el mundo puede sentir ansiedad, siempre le hemos hablado, ante una situación que sea concreta. Y esto no es malo. Incluso sabemos que puede llegar a servir como un mecanismo de alerta para mejorar lo que es esta concentración tuya al momento de poder sobrellevar alguna situación de peligro. Así que el problema reside en estos momentos en que está la ansiedad, cuando se descontrola, cuando aparece demasiado fuerte y con frecuencia, cuando quizás te paraliza, y esto puede tener diferentes diversidad de situaciones, de problemas para tu salud. Y ahí es que entonces tú dices, ah, bueno, pero es que si va a tener un impacto significativo en mi salud, pues entonces una enfermedad. Pero cuando hablamos de enfermedad, si nos vamos a la definición de la Organización Mundial de la Salud, una enfermedad implica la pérdida de salud y un trastorno es una alteración que va a causar un problema en tu vida cotidiana. Así que también podríamos decir que la enfermedad se va a referir a problemas que son orgánicos, mientras que los trastornos son dificultades de adaptación que van a carecer de un origen orgánico o biológico. Así que cuando hablamos de una manifestación de la ansiedad severa, aparecen tanto a nivel emocional como físico, pero son somáticos, no son ya un trastorno biológico. Cuando entonces hablamos de cuándo pasa a ser la ansiedad una enfermedad, la ansiedad no tiene un origen biológico ni orgánico y no procede de los mismos mecanismos del resto de todas las enfermedades que conocemos, ni por ningún fallo de metabolización de neurotransmisores, como ocurre quizás en una enfermedad mental como son la psicosis o la depresión. Estamos hablando que sí, que en la psicosis y en la depresión hay unos fallos y hay unos cambios de neurotransmisores como la serotonina y demás. Así que el tratamiento para necesariamente cambiar quizás son las estructuras de los pensamientos y no tanto porque tomes medicamentos para trabajar lo que es la ansiedad. O sea que la ansiedad, hay muchas investigaciones que te pueden decir que sí, que tienen un origen biológico o orgánico, pero eso no está eh, tan comprobado científicamente como lo que es la depresión o como es la psicosis u otros trastornos de salud mental que sí, que tienen unos fallos de metabolización, que tienen unos fallos de neurotransmisores. Así que la ansiedad, aunque es un trastorno reconocido y que hay personas que llevan mucho tiempo sufriendo de la ansiedad, y que es inmanejable para algunos y que es patológico, la persona lo que sufre son sensaciones de angustia, de miedo, un miedo bien severo que se manifiesta de manera psicosomática en tu cuerpo, activando unas sensaciones sí que son fisiológicas, como dolores de cabeza constantes, sensación de mareo, dolor de estómago, sudoración, pero esto lo está activando el mecanismo de tu cuerpo relacionado a estos niveles de angustia elevado, que si que las personas llegan a presentar y llega a afectar su salud física y que va a interferir en su vida cotidiana, sí, eso es muy cierto, pero yo no puedo estar pensando que tengo una enfermedad grave luego de haber pasado
por varios análisis médicos, porque sabemos que siempre recomiendo que hayas descartado con tu médico primario cualquier afección biológica, física, que puedas estar experimentando. Cuando ya todo eso está descartado, que no tienes problemas gastrointestinales, que no tienes problemas cardíacos, que no tienes problemas de respiración a nivel de neumología, pues entonces estamos hablando que ya es algo psicosomático, que ya es algo que tiene que ver con tu mente. Así que la ansiedad, cuando ya sí comienza a interferir con tu vida cotidiana, hay que trabajar la parte, hay que valorar el tratamiento que vas a recibir, porque la ansiedad no es una enfermedad, salvo en los casos que son extremos. Y lo mejor que puedes hacer para tratar de evitar su aparición, o al menos poder modificarla, es mantener unos hábitos saludables en tu vida cotidiana. Porque esto no hay un remedio, no hay una medicina que tú te la tomas y se va a eliminar por completo tu ansiedad. Te puede ayudar a tener una mejor calidad de vida momentánea, pero lo que tienes que trabajar son muchos detalles en tu vida que son los que ocasionan que tú vivas en una angustia constante y eso se transmite a tu cuerpo, ocasionando estas síntomas, estas sensaciones desagradables, pero que no son una enfermedad en sí, solamente son producidas por este proceso de conexión mente-cuerpo, cuerpo y mente. ¿Ok? Por eso es que cuando trabajamos lo que es la ansiedad con lo que son los tratamientos cognitivo-conductual, estamos trabajando esta hipervigilancia, estamos hablando de esta interpretación que nosotros le damos a estos síntomas que estamos sintiendo. Así que las manifestaciones de la ansiedad son a nivel emocional, son estas preocupaciones constantes que se van a manifestar en cansancio, que se van a manifestar en irritabilidad, que se van a manifestar en problemas de concentración y falta de sueño y que se van a manifestar también a nivel físico con esas pulsaciones aceleradas, con estos mareos, con estos desmayos, con esta sudoración excesiva, con estos temblores. Pero cuando nosotros conocemos el mecanismo de nuestro cuerpo, de cómo es la activación biológica de la ansiedad en base a todo lo que estamos hablando de nuestra mente, cuando nosotros interpretamos y nosotros le damos un significado a esta experiencia o esto que yo estoy viviendo y cómo inmediatamente se activa nuestro cuerpo en base a esta señal y cómo nuestro sistema nervioso central emite estas señales y se activa nuestro cuerpo. Cuando yo conozco esto, pues entonces ahí yo voy a dejar de pensar que lo que yo tengo es más difícil y es más grave que lo que otra persona puede estar experimentando. Cuando yo entienda que esto que estoy sintiendo es una manifestación de mi cuerpo y que si esto ocurre en momentos en los que yo estoy bajo un peligro inminente, vamos a hacer la comparativa. Piensa en algún evento donde sí hubo un peligro inminente, cómo reaccionaste, cómo te sentiste en, durante y después. Y compáralo con algún evento de ansiedad donde no había ningún peligro inminente en, durante y después y hazlo comparativa para que veas que no está tan alejado y que no es diferente. La única diferencia es que no había un peligro inminente. Cuando yo logro entenderlo, por eso es que cuando yo le hablo a ustedes de que tenemos que parar, yo debo de aceptar que esto es ansiedad, yo tengo que conocerla. Conocer la ansiedad y conocerme a mí mismo, cómo reacciono, cómo yo reacciono ante las cosas, cómo yo reacciono ante mi cuerpo, cómo yo reacciono ante los eventos de mi entorno, cómo yo reacciono ante cualquier tema de mi vida.
Y esa reacción específicamente te va a llevar a entender los cambios fisiológicos y la sintomatología que está en torno. Es algo que no va en el orden como se supone que va hacia el otro lado, no va siguiendo el orden biológico, el orden normal de mi vida cotidiana, pero la ansiedad no tiene un origen orgánico, así que no procede de los mecanismos que quizás otras enfermedades, como lo que es la depresión, como es la esquizofrenia, como son las psicosis, donde sí hay unos cambios que la persona necesita unos tratamientos más directivos. Pero ¿qué sucede? Si la ansiedad te está afectando, está interfiriendo con otras condiciones médicas que tú presentas, si está interfiriendo con tu vida cotidiana o está interfiriendo con un tratamiento que tú estás recibiendo actualmente, por ejemplo, sufres de hipertensión y la ansiedad te eleva tus niveles de presión arterial, pues entonces ahí merece una valoración y un tipo de tratamiento específico, al igual si sufres de cáncer y la ansiedad está interfiriendo en tu proceso, en tu tratamiento, también amerita un tratamiento de salud mental, al igual que si sufres de diabetes o alguna otra afección orgánica, entonces estamos hablando que sí, que ya la ansiedad puede estar interfiriendo en ese proceso y necesita un tratamiento específico y una medicación para esto. Pero todo caso tiene que verse de manera individual, no todos los casos son iguales. Y vuelvo y digo, estos episodios son puramente de orientación y para que las personas tengan una idea de cómo trabajar con sus situaciones. Pero tenemos que trabajarlo, ya lo que es diagnóstico y tratamiento, dentro de un proceso en la oficina, donde se realizan unas evaluaciones, donde se realizan unas preguntas en base a lo que usted verbaliza para poder tomar las medidas necesarias, los tratamientos, si hay que realizar referidos a algún especialista para lo que es medicación o unos análisis un poco más a fondo. Pero cuando hablamos a nivel genérico, tenemos que trabajar con estos hábitos de vida saludables, evitar el consumo de algunas sustancias, realizar técnicas de relajación para controlar lo que son esos momentos de crisis, ir a un especialista para comenzar este proceso cognitivo, trabajar con pensamiento, reestructuración también, exposición ante esos miedos que estás presentando, cambios de creencias, indagar también estas experiencias, la manera en que tú tienes que modificar, trabajar con el control, con el perfeccionismo, todas estas relaciones tóxicas, todo aquello que te aqueja. Así que cuando hablamos de trabajar con la ansiedad, tenemos que realizar cambios y esos cambios nos causan ansiedad, como dije inicialmente, porque pensamos que esto que estoy sintiendo es más difícil de sanar, que quizás este remedio todo lo vemos externo y no nos deja, ¿verdad?, salir de estos pensamientos y estas emociones, estos patrones que tenemos constantemente y que hay muchas cosas que no nos ayudan en el proceso. Y el mejor instrumento para trabajar es tu mente, tus emociones, tu cuerpo y que tú aprendas a conocer cómo funciona y cómo tú puedes aprender a autorregularte. Porque lo que es la autorregulación y conocer cómo tu cuerpo y tu mente funcionan es bien esencial para trabajar con este proceso y dejar a un lado el miedo de que la ansiedad es una enfermedad incurable y que lo que yo tengo es algo malísimo y que soy la única que lo experimento y que no sé cómo salir de esto porque a nadie más le pasa. ¿Ok? Y finalizando, sabemos que este próximo sábado 19 es la reunión mensual
del grupo de apoyo de trastornos de ansiedad TAG PR. Si quieres participar, esta vez va a ser sábado 10 de la mañana en Bayamón. Es un parque al aire libre, allí nos vamos a estar reuniendo y vamos a estar exponiendo nuestras situaciones, vamos a estar trabajando con nuestras experiencias con la ansiedad y cómo cada uno de ustedes lo están manejando. Recuerdan que es un grupo de apoyo, no vamos a emitir tratamiento ni vamos a estar dando diagnósticos, solamente es un grupo de apoyo para personas que sufren de trastornos de ansiedad o sus familiares. Si quieres más detalles, puedes entrar a la página de TAG PR. Allí se realizan solamente 3 preguntas que tienes que contestar. Sencillo, si sufres de ansiedad, si eres mayor de edad y si vives en Puerto Rico. Porque es un grupo cerrado y si no sufres de ansiedad, pues hay muchas personas que a lo mejor se incomodan en verbalizar y que las otras personas que estén ahí en el grupo puedan leer su información, así que por eso se realizan esas preguntas. El grupo, las reuniones se recomiendan que sean personas también que sufren de trastornos de ansiedad o tienes algún familiar y quieres saber cómo manejarlo, cómo ayudarlo. Si deseas más información, puedes enviarme un texto al 787-380-5721, acceder a la página de Facebook, Twitter o Instagram bajo Psiconatural PR o entrar a psiconaturalpr.com y nos envías un mensaje indicando que necesitas más información sobre el grupo de apoyo. Así que sabemos que es un grupo donde las personas que van allí sufren de trastornos de ansiedad, que están trabajando o ya han trabajado con su trastorno. Así que si te interesa participar, envía un mensaje con tu nombre y tu inquietud, ¿verdad? ¿Qué tipo de información es la que requieres? Al igual si necesitas una cita para diagnóstico y tratamiento, igualmente al 380-5721 o nos escribes a psiconaturalpr@gmail.com y te habló Yashira Brito para tu podcast de Psiconatural.